están todos? Bienvenidos aquí a Venus Media, donde hoy nuevamente vamos a tener este Enfoque Venus, programa en el que compartimos con ustedes un poco el movimiento económico, empresarial y productivo de nuestro país, que obviamente se vio afectado por la pandemia, pero que va reactivándose de a poco en diferentes rubros. Hoy vamos a hablar un poco también del rubro de la información, porque vamos a tener un invitado muy especial a quien lo vamos a conocer a profundidad. Nuestro compañero y amigo Javier Panza nos va a contar un poquito de toda su historia, su trayectoria y algunas situaciones particulares que le tocó vivir ejerciendo la profesión del periodismo. También vamos a estar hablando, por supuesto, con nuestros amigos de La Pradera, lo mejor en lácteos, con Menelio Cañete, que es el gerente comercial de La Pradera, que nos va a contar un poco cómo estuvieron pasando en este tiempo y nos van a contar también algunas novedades que tienen de lanzamientos más que interesantes. Le sumamos también una conversación muy interesante con Milton Jara, que es CEO de AZ Inversiones. Y también vamos a tener una conversación con Milton Jara, que es CEO de AZ Inversiones. Así que vamos a tener mucho, muy interesante, como para que vos veas, nos acompañes, tomes nota y conozcas un poco más del movimiento económico y de la reactivación económica de nuestro país en este momento. Vamos a arrancar primero con esto que tiene que ver con Javier Panza y con su larga trayectoria y sus comienzos en los medios de comunicación, que te adelanto un poquito. Arrancó, ni bien empezó a escribir, ya con una máquina de escribir, pero nos cuenta todo en una charla muy interesante. Va la primera parte de esto, Javier Panza con nosotros. Bueno, aquí en el Enfoque Venus vamos a conocer un poquito más de un periodista, conductor, locutor, actor, ¿hasta dónde le sumamos? No, periodista y conductor nomás. Periodista y conductor. Javier Panza con nosotros, ¿cómo va, Javier? Hola, Jorge. Vos sabés que la locución no es fácil, Rati. Tiene su... me dicen. Sí, tiene su punto de equilibrio, sus matices. Yo no me atrevo a tanto. Respeto. ¿Sí? La actuación también, ese es para ustedes. Bueno, pero entonces vos te considerás un conductor... Periodista y conductor ocasionalmente, pero sobre todo periodista. ¿Cómo arrancaste con esto y por qué? Y primero que desde criatura yo quise ser periodista. Yo había pedido, por ejemplo, como regalo de cumpleaños, una radio. Y me regalaron una radio a pilas. ¿En qué año? O sea, ¿en qué edad mejor antes? Tenía 5 años. ¿A los 5 años sí, ya una radio? 5 o 6 años por ahí. Sí. No quería una pelota, no quería un autito, no, una radio. Una radio y una máquina de escribir. 5 años. Sí. No, la máquina de escribir era un poquito más grande ya, seguramente 7, 8. Y entonces me hicieron estudiar dactilografía para que pueda manejar bien la máquina. Pero a esa edad no empezás a escribir y vos ya querías escribir a máquina. ¿Qué quieres que haga? Pero entonces lo tuyo ya fue un problema desde chico. O sea, obviamente no es un problema, pero es algo que ya estaba dentro tuyo. Era un problema para mis padres porque tenían que buscar actividades todo el tiempo para mí. Era muy inquieto, ¿verdad? Y entonces yo quería... Y tengo la máquina de escribir todavía. Ah, ¿todavía tenés esa misma? ¿Y la seguís utilizando? Sí, le falta un poco de service ahora, pero siempre tecleo. ¿Recordás qué fue lo primero que escribiste con esa máquina? Creo que transcribía lo que estaban en los diarios, en las revistas o en los libros, así. Creo que eso hacía. Claro, pero, o sea, ya desde muy temprana edad, cuando uno pensaría que vos te pondrías a tendría que andar vagando por ahí. Exacto. No, vagué también en bicicleta, en el barro y todo eso. Ir al campo, andar por las plantas, los árboles de guayaba y cosas así, todo también. Pero también quería hacer lo otro, ¿verdad? Tenía una tía que tenía periodista Judy María Vera y ella me prestaba su grabadora, yo compraba las pilas, entonces yo entrevistaba a mis primos, a mis hermanos,
Te hacías tu práctica, tu pasantía familiar. Hacía mi pasantía familiar. Ocurría un hecho, alguna situación, alguna novedad en San Pedro de Cuamandiyú, yo entrevistaba sobre ese tema a mi entorno. Claro, pero es que esto lo que hace denotar es que vos no tenías otro camino. O sea, ni por más que elijas, todo te iba a ir llevando a esto. Si es de chico, cuando no tenías cuando tenías la opción de elegir un montón y no tenías la obligación de buscar algo así, te fuiste a buscarlo. O sea, obviamente desde ese momento ya dijiste, esto va a ser lo mío. En estos días escribí parte de unos recuerdos que tenía con respecto a al rec de color rojo. Lo que pasa es que todas las grabadoras para mí tenían que tener, ¿te acuerdas el rec? Sí. Que tenía en color rojo? Sí, con el redondito. Con el redondito, ¿verdad? Porque eso, cada uno de los botones, lo vamos a explicar a los millennials o a los jóvenes que por ahí ahora tocan pantallas y no botones. Había un botón que se llamaba rec, que era para grabar y que se apretaba al mismo tiempo con el play y se dejaba en pausa para soltar la pausa y que eso se grabe. Exacto. Y sí o sí tenía que tener el redondito, o sea, el rec era un redondito rojo y el play era un triangulito blanco normalmente. Bueno, como yo quería hacer entrevistas, quería grabar cosas, a veces grababa simplemente relatos míos, ¿verdad? Entonces yo, grabadora o radio que encontraba, me fijaba si tenía el rec. Mira. Hasta hoy. ¿Quién? O sea, te obsesionaba el rec. No sé si obsesionaba, pero yo entendía que era lo que iba a servir para lo que yo quería. Claro, grabar. Cuando eso, ¿vos tenías algún referente o decías, este tipo así es como él quiero ser? No me acuerdo tanto de esos episodios, pero sí, mis padres siempre consumieron noticieros, siempre leyeron diarios, en casa se compró siempre diario y la hora del noticiero era sentarse a ver el noticiero. Claro, pero o sea, no había una personalidad de ahí que vos decías, él es el dios de la comunicación. No quiero dar nombres para que nadie se enoje. Ajá. Pero sí imitaba a algunos conductores de noticieros, por ejemplo. Pero es más, desde esa vez... ¿Hora 20 todavía? ¿Qué? ¿Hora 20 todavía el noticiero? Hora 20 era. Era hora 20. Claro, el Canal 9, hora 20, Susana Ibáñez Roja. Sí, no, de Susana Ibáñez Roja me acuerdo. Yo era muy chiquitito y en una noche, Rati, mis padres estaban todos muy encantados con un prendedor que tenía Susana Ibáñez Rojas y que era la cara de un payaso en color dorado, una cosa así. Pero era una cosa impresionante. Tengo todavía la imagen. Me acuerdo que ese era el detalle de la charla, ¿verdad? Mirá. Cosas así. O sea que la juntada para ver el noticiero supongo que también hizo que todo esto en vos sea como una influencia familiar también. No, en realidad la influencia familiar siempre fue que yo tenía que ser abogado. Ah, mirá. Es más, estudié unos años de Derecho, solo que sencillamente yo quería ser periodista. Quería ejercer, quería trabajar haciendo reportajes, crónicas, en revistas quería trabajar. Accidentalmente nomás fue lo de la televisión y después la radio. Claro, pero o sea, vos lo que te llamaba la atención era la prensa escrita. Prensa escrita y hacer reportajes, contar historias. Ese era mi fin. ¿Cómo se decantó? En el colegio, en la secundaria empiezan a ver los boletines informativos del colegio. ¿Cómo fue esa parte? En la radio, en San Pedro de Cuamandiyú, en la radio Cuamandiyú, hicieron un programa conducido por jóvenes y me habían invitado. Y desde esa vez éramos varios. Creo que era un sábado de mañana, jóvenes en radio, una cosa así era simplemente. Y Cristino Peralta se llamaba el director, el periodista, que nos invitó a un grupo de jóvenes. De ese grupo solo yo estudié comunicación, ¿verdad? Claro, pues ese fue tu primer acercamiento. Sí. Y después tuve programa propio ya, estando todavía en el colegio. Y ¿A los cuántos años?
17 por ahí, 17. Sí, entonces eso sería en aquella época quinto, sexto curso. Sería más o menos. Pero esa ya era en una FM. En una FM. Sí. Y después de ahí ya, bueno, estudié Derecho, trabajé en un estudio notarial, era protocolista, hacía las escrituras y cosas así, pero yo siempre tenía en la mente que tenía que estudiar comunicación. Hasta que un día a escondidas me cambié de carrera. Ah, mira. Sí. Dejé Derecho y me inscribí a De periodismo. aquel programa que hiciste cuando tenías 17 años, ¿terminó ese periodo y ya no hiciste mientras estudiaste Derecho? No, porque después terminé el colegio y ya estudié Derecho. Ajá, o sea, dejaste de hacer radio. Dejé de hacer radio, estudié Derecho, trabajé en una escribanía. Claro. Y entonces no... ¿Cobrabas en aquel programa? ¿Qué? ¿Cobrabas en aquel programa? Tenía auspiciantes. Ah, mira. Sí. Compraba el espacio y tenía con lo que pagan los auspiciantes, pagaba el espacio. Ah, o sea, ya fuiste tu productor también. Mi productor comercial y mi productor de contenido. Mi productor ejecutivo, comercial. Todo. Conductor, todo. Sí. Y Una después, interesante cuando experiencia. decidís cambiarte de carrera, volvés a la radio. No, y ahí yo vivía a unas cuadras de Red Guaraní, que está sobre General Santos, estaba en aquel tiempo, estaba dirigiendo Los Menonitas en aquel tiempo, Rati, y entonces llevé mi currículum para una pasantía y me aceptaron enseguida. Óscar Escobar me había entrevistado y me preguntó unas cosas y después Sandra Darcourt me llamó y me dijo, ¿vos qué disponibilidad tenés? Yo solo voy a la universidad a la tarde, noche, así que estoy libre. Me dice, bueno, vos podés venir para una pasantía. Y esa pasantía duró como 2 meses. Me dieron para el viático, pasaje, almuerzo y cosas así. Y a partir de enero ya estaba vigente. Eso fue en octubre. Y en enero comencé con un contrato. Ahí se enteran ya tus padres que te cambiaste de... Sí, porque ya estaba en el segundo año de la universidad. Ajá. Sí, no, ya. ¿Cómo fue cuando se enteraron? No, sencillamente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mi papá tardaron un poco más en contarle a mi papá. Tardó. Sí. Tardó en llegar la info. Sí. Llegó ya con el hecho consumado. Ya estaba listo. Y que encima ya estaba por comenzar a trabajar en hacía pasantías en Red Guaraní, no en cámaras ni nada, pero ya estaba haciendo pasantías, ¿verdad? Claro, o sea, estaba bastante avanzado, ya no te... 2 años de periodismo ya estaba haciendo. Entonces no había... Todo un año, que ahora te escondan a vos un año de tiempo todo. ¿Y qué voy a hacer? No, claro, pero lo que te digo es lo fuerte de la vocación. Sí. Lo fuerte de la vocación muchas veces. Lo que pasa es que yo vivía a la vuelta de la facultad, entonces no había mucho problema. Ajá. Pero a la vuelta, a media cuadra. Pero para explicarle un poco a la gente, el tema de la carrera periodística muchas veces no es difícil solamente por la propia carrera, sino también por cómo se veía la carrera anteriormente. Hoy me parece que tiene como un reconocimiento más grande, pero anteriormente era como, no sé si rebeldía o hasta considerado como hobby. O sea, hace eso en tu tiempo libre, pero trabajar en otra cosa. Primero, no era una carrera rentable. Nuestros padres no veían como una carrera de la que tenías que vivir, así Claro. como en aquel tiempo del arte. O sea, ¿cómo vas a vivir del arte, de la actuación, de la música? Y en realidad hoy es diferente, hace muchos años en realidad es diferente, Rati. Hoy hay artistas que viven de su trabajo, de la Claro. actuación, de la música. Y entonces estigmatizada un poco estigmatizó el ejercicio del periodismo, pero después también va cambiando por el protagonismo, sobre todo cuando ingresamos en un periodo de democracia y se observa el papel fundamental de la prensa, sea escrita, radial o televisiva. Hoy están los medios digitales o los medios alternativos. Claro, Creció, o sea, ¿verdad? la opción es muy variada, pero con todo eso igual hay que decir que ese papelito que vos hacías con tu máquina de escribir una vez jugando y ese botoncito de rec con el que jugabas también, siguen hoy respaldando el trabajo de una persona también por su trayectoria, más allá de que en una red social cualquiera pueda escribir. Totalmente. Inclusive, Rati,
En algún momento debatimos en un grupo de colegas con respecto a la credibilidad. Primero es una construcción. El periodismo es una construcción, no es terminé la carrera y wow, soy un mega periodista. Es la escuela, la calle, la experiencia y sobre todo mucho ejercicio de la historia, la memoria de un país, ¿verdad? Yo recuerdo claramente recuerdo parte de esta historia reciente que me tocó vivir, pero que todavía no ejercía el periodismo en aquel tiempo. Claro. O cuestiones de mi adolescencia, o la venida del Papa. Yo era un niñito, pero me acuerdo del Papa Juan Pablo II y lo que fue, y la emoción, y la lluvia, que se arrodilló, y todos esos detalles que hacen en el momento de ejercer el periodismo, ¿verdad? Así cerrábamos la primera parte de esta conversación tan interesante que tuvimos con Javier. Vamos a seguir hablando con él y vamos a hablar más adelante también de, como te decía, las actividades y el movimiento económico que va surgiendo y que se va reactivando en nuestro país. Vamos a consejos comerciales muy breves. Ya venimos con más del Enfoque Venus.